Muchas de las cosas que yo voy a comentar ya las han mencionado Iván y Nadia, ¿te llamas? Diana, perdón, porque creo que es un pensamiento, yo creo que colectivo, ¿no? Hoy en día, y de lo que me felicito. Cuando nosotros nos planteamos la realización del plan que os presentamos hoy, partíamos de la situación que podéis ver en esta diapositiva, y es las dificultades que tienen los jóvenes con y sin discapacidad a la hora de buscar un trabajo. No voy a mencionar las cifras porque todo el mundo lo ha hecho esta mañana, pero quiero que penséis que si las personas sin discapacidad, si los jóvenes sin discapacidad tienen problemas, los jóvenes con discapacidad tienen más, a priori. Y nos planteamos qué hacer, ¿no? Tenemos que solucionar esta situación y nos planteamos qué tipo de soluciones podíamos poner nosotros desde Fundación 11 y desde FSC Inserta. No voy a describir mi organización porque está en Internet y no estamos aquí para describir las organizaciones, las podéis encontrar y yo creo que son conocidas, ¿no? Entonces, a la hora de plantearnos qué podíamos hacer, pusimos sobre la mesa diversas herramientas y diversas teorías. Quiero dejaros dos reflexiones que nos sirvieron de base a la hora de elaborar el plan, porque lo que traemos aquí es un plan, una campaña de comunicación también, pero un plan lo primero, y a la hora de elegir el nombre. La primera reflexión que nos hicimos es que el talento no lleva silla de ruedas, no usa bastones, no lleva gafas, el talento está en la persona. La persona es diversa, pero además de que la persona físicamente es diversa, la persona en su cerebro es diverso. Aquí hay mucho más especialistas que yo en psicología, pero el cerebro es un instrumento plástico y si somos tolerantes en la diversidad física, debemos serlo también en la diversidad cerebral y en la diversidad en la neurodiversidad, ¿no? Esta es una teoría que no es mía, es de la madre de la presidenta de la Asociación de Autismo Americana, que habla de la neurodiversidad. Por eso, este plan que nosotros ponemos sobre la mesa no está solamente basado a personas con discapacidad física, sino también sensorial, intelectual. Diana lo ha contado antes y sus chicos también son un ejemplo que yo creo que pues paradigmático y a seguir. Y luego también nos planteamos una frase que leímos en un libro que yo aconsejo de Paulo Coelho que se llama El manuscrito encontrado en Accra, que él dice en una de sus frases, en uno de sus párrafos, que la belleza está en lo diferente, en lo que no es igual. Cuando pensamos en una jirafa no pensamos en que tenga el cuello pues corto, lo pensamos en una jirafa porque tiene el cuello largo y cuando vemos un cactus pensamos en sus espinas. Nos gustan las montañas porque las montañas son irregulares, tienen valles, tienen cumbres, tienen cascadas, ¿no? Si fueran todas iguales no nos gustarían. Y cuando vemos un cedro no pensamos en que todas las ramas del cedro sean iguales, ¿no? Pensamos en lo hermoso que es ese cedro. Por eso quiero deciros que cuando hablamos de talento de personas con discapacidad, el talento está en ellas y lo que tenemos que hacer es darles las herramientas para que lo pongan en valor y la sociedad lo use, porque estamos hablando siempre de la fuga de cerebros en gente que se va fuera. Yo creo que también es importante el talento que desaprovechamos por no tener en cuenta a las personas con discapacidad, a las personas en riesgo de exclusión, lo que ha mencionado Iván, a las personas que están en las cárceles, porque son talentos que quizá no sabemos ver o que no sabemos evaluar, ¿no? Bien. 4. Bien, el plan No te rindas nunca, que lo llamamos así y luego ya veréis por qué, es un conjunto de medidas que está relacionado un poco con todas las fases del itinerario. No solamente nos basamos en la captación del talento, en la atracción, a mí más que retención me gusta decir fidelización, porque lo de retener es como que le enjaulas a la persona y no hace falta. Si tú, lo ha mencionado esta mañana, si tú fomentas el talento querrá quedarse, no necesitarás retenerlo, él se querrá quedar y por tanto nosotros hablamos más de captación, retención, fidelización, perdón. Hablamos también de la evaluación del plan, de los proyectos que ponemos en marcha, porque también es importante que los planes que realizamos sean algo dinámico. No todo es estático, el mercado cambia, lo que necesitan las personas con discapacidad también es dinámico y también es importante que tengamos en cuenta a los empresarios, a la otra pata porque el plan nuestro está relacionado con el empleo y la formación, a la otra cara un poco del itinerario, ¿no? Nosotros hablamos de itinerario para personas con discapacidad, pero también de itinerario para empresarios, ¿no? Captamos empresas y captamos personas. 5. Porque toda la persona que busca un empleo necesita otra parte que le apoye, es la empresa que lo va a contratar y si es emprendedor, el mercado que le va a comprar los servicios, ¿no? Sin eso,
el plan quedaría un poco cojo. Bien, pues nosotros hemos elaborado en este plan un conjunto de líneas, 6, que ahora os comentaré. 7. Son un total de 5 líneas que tienen más de 34 medidas. Estas medidas están abiertas a todo tipo de modificaciones, a todo tipo de sugerencias, y lo que hemos hecho nosotros a la hora de evaluar nuestro plan, que tiene como duración 3 años, siempre cuando se realiza un programa de formación y empleo se habla de indicadores cuantitativos y cualitativos. Nosotros hablamos de inserciones, de formación, de contratos, pero en este plan, en este programa, lo que hemos hecho es hablar no tanto de 9.000 beneficiarios, 3.000 contratos, no, hablamos de 9.000 planes, no te rindas nunca. Para nosotros, cada persona es un plan, cada persona es alguien que no se ha rendido y se merece que le hagamos y que trabajemos con él desde el principio hasta el final de su inserción. Y que si luego esta inserción finaliza, porque los contratos para toda la vida ya no existen, vuelva al circuito y vuelva a tener las mismas oportunidades que tenía al inicio, ¿no? Los currículums se trabajan, son formales e informales, se ha dicho esta mañana. Lo formal lo encontramos en los papeles, lo informal es lo que en el Business Model You, lo informal es lo que ayudamos, quien nos ayuda a todas nuestras relaciones, ¿no? 8. Bien. 9. La línea 2 está basada en el análisis, la valoración, en fin, ya lo he comentado brevemente porque no puede ser un plan estático, el mundo cambia y tiene que ser un plan dinámico. 10. La línea tercera está basada en la orientación y la formación, es decir, la base del proyecto es el plan personalizado de empleo. Aquí le damos una vuelta de tuerca y hacemos que el empresario, desde un entorno de diversidad, descubra el talento que tiene la persona, le cree la oportunidad para desarrollar en un ecosistema favorable su talento, ¿no? 11. Muy bien, aquí tenemos el fomento de la permanencia en el empleo. Bueno, en el anterior estábamos hablando también del emprendimiento, que las personas tienen 2 opciones, o trabajar por cuenta ajena o trabajar por cuenta propia. También trabajamos en el emprendimiento y en esta línea lo que buscamos es que el empleo que se genere sea un empleo de calidad, ¿no? Y que los empresarios les acompañemos para que no se rindan tampoco ellos, que no tiren la toalla si ven alguna dificultad, ¿no? Que son trabajadores, las personas con discapacidad son empleados tan buenos o mejores que el resto, ¿no? Todo esto se basa en un conjunto de matriz, una matriz con las 5 líneas y las 34 medidas que os voy a pasar rápidamente, 12. porque creo que es importante que las veáis, pero... 13. También. 14. Veis las tablas, como la presentación va a estar después, si queréis hacernos algún tipo de pregunta, pues también podéis. 15. En esta diapositiva mencionamos un poquito los indicadores que os decía antes. El presupuesto tiene una duración de 3 años, es un presupuesto de en torno a 8 millones de euros. Y bueno, los indicadores, pues ya os digo, son cuantitativos y cualitativos. Pero a mí lo que me gustaría es enseñaros qué gente es la que estamos intentando nosotros ayudar, ¿no? Y que nos ayudan a nosotros con sus aportaciones. Os voy a presentar a los rostros de los que no se han rendido, ¿no? 17. Ellos son los importantes. Está reciando una tormenta. Pero es solo una más de tantas que vendrán. No es buen momento para colgar los guantes. Es momento de sacudirse las excusas y sobreponerse. Si la vida te cambia el guión, corrígele los acentos. Si algo no te gusta, cambia. Pelea. Fracasar es no intentarlo. La vida es un reto permanente. Y eso también la hace emocionante. Ponte delante del espejo y mírate. Ser rebelde no son unos vaqueros rotos. No es un piercing en la lengua. Ser rebelde es levantarte cada mañana Y empeñarte en perseguir tus sueños. Si de verdad lo quieres, Un día saldrás a la calle Y esos sueños estarán ahí fuera esperándote. Dos preguntas para terminar. ¿Qué creéis que harían estos chicos si ven que se les escapa el tren del talento? Pues yo os puedo asegurar que se plantarían en medio de la vía, lo pararían y subirían todos.
Y otra última pregunta, ¿creéis que nosotros, que digamos lo tenemos casi todo, que tenemos derecho a rendirnos si ellos que digamos están empezando su trayectoria no lo han hecho? Yo creo que no tenemos ese derecho, ¿no? Así que nada, si tenéis alguna cuestión, pues estaremos a vuestra disposición y muchísimas gracias.